chicos, en este video vamos a tratar de ver un par de ejemplos más sobre función lineal. ¿Sí? Recuerden que la expresión genérica de la función lineal es y igual a A por x más b, donde b es la ordenada del origen y a la pendiente. La ordenada del origen, recuerde que me va a dar el corte con el eje y. Bueno, bien. Si a nosotros nos dan la siguiente función lineal: 0,25 de x más 3. Para poder graficarla tengo que llevarlo a la forma general. En este caso solamente lo que voy a hacer es pasar los 0,25, que es un decimal, a fracción, como ya sabemos hacerlo, y en este caso lo simplificamos. Arriba por 25, arriba y abajo. Y esto me va a quedar un cuarto. Entonces, esta función va a ser igual a un cuarto de x más 3. Y ahora voy a poder identificar la ordenada al origen y la pendiente. Y luego graficamos como vimos anteriormente. En el caso, por ejemplo, que tuviera la función igual a menos 2x y me piden que yo identifique la pendiente y la ordenada al origen. Fíjense, la pendiente era el número que multiplicaba la x. En este caso va a valer menos 2. Y el término independiente sería la ordenada al origen. La pendiente dijimos que era menos 2, la ordenada al origen en este caso no está presente, no la tiene. Si quieren lo podemos completar para que quede como la forma genérica. Si no tiene entonces ordenada al origen, quiere decir que esta va a valer 0. ¿Ok? Si tuviéramos, por ejemplo, y igual a 3, ¿qué sucede en este caso? La x no está presente. O sea que, ¿qué es lo que no voy a tener en este ejemplo? Pendiente. Pero sí voy a tener ordenada al origen. Si la quieren completar, como antes, para que la podamos llevar a la forma genérica, podemos ponerla así: 0 por x más 3. Donde la pendiente entonces va a ser igual a 0. No tiene inclinación mi recta, va a ser una recta así constante, que va a pasar siempre por y igual a 3. Y la ordenada al origen igual a 3. ¿Sí? Otra cosita que les quería decir, eso para graficar, es, por ejemplo, ¿no? Si a ustedes les dan la siguiente función lineal: 5x menos 2y igual a 10. Y se les pide que la grafiquen. Bueno, yo para poderla graficar tengo que llevarla a la expresión general, a la forma general, para poder identificar lo mismo, ordenada al origen y pendiente, y de ahí trazar su gráfico. Pero esto no está como la forma genérica. Entonces la vamos a tener que llevar a ella. ¿Qué es lo que podemos observar en la forma genérica de una función lineal? Que ¿quién es la variable que está sola? La variable y. Entonces, acá la remarco, la variable y es la que está solita. Y igual a lo demás. Entonces, para llevarlo a la forma genérica, esto, lo que vamos a tener que hacer es despejar la variable y. Acá voy a marcar cuál es la variable que vamos a despejar. Vieron que son dos variables. Ustedes la que tienen, la x y la y, ¿no? Ustedes en la que se tienen que concentrar de despejar es la variable y. Entonces, ¿qué pasó para el otro lado de la igualdad? Acá ustedes tienen que poner en práctica todos sus... decía que acá ustedes tienen que poner en práctica todas sus habilidades en el tema del despeje de las ecuaciones. Bien. Entonces acá tenemos dos términos. Yo quiero despejar esta variable. Entonces lo que tengo que pasar para el otro lado serían este paquete, los 5x. Como están positivos, ¿cómo van a pasar hacia el otro lado? Restando. Ahora me falta todavía para despejar a la y, que me está molestando este 2. Este menos 2 está multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo. Y ahí ya tengo la variable y solita despejada. Acá dividiendo. Esto significa que va a dividir a ambos. Entonces, siguiente paso, nos va a quedar 10 sobre 2 menos... acá me faltó el signo, perdón. Sobre menos 2x. Otra manera de hacer esto también es, ustedes pueden poner así: 10 menos 5x, todo dividido el menos 2. Y hacemos propiedad distributiva a la derecha respecto a la división. ¿Qué quiere decir? 10 dividido menos 2, menos 5x dividido menos 2.
es exactamente lo mismo. Bueno, acá más por menos menos, entonces nos va a quedar 10 dividido 2, 5, si simplificamos, negativo. Y en este caso, más 5 medios de x. Lo puedo reacomodar para llevarlo a la forma genérica. Me va a quedar, ponemos primero la ordenada a la pendiente y al final la ordenada al origen. ¿Ven? Y ahora la tuve y la tengo como la forma genérica. Entonces ahora la voy a poder dibujar. Voy a poder identificar la pendiente y la ordenada al origen. ¿Sí? Seguimos viendo más ejemplos. Supongamos que a ustedes se les pide graficar esta función lineal. Vieron que nosotros hemos trabajado siempre con pendientes de números enteros y si no también en fracciones. Y hasta ahora no habíamos visto un ejemplo con la ordenada al origen que tenga una fracción, siempre con números enteros. ¿Cómo se hace en este caso? Cuando b es una fracción. Bueno, vamos a colocar acá primero, identificar la pendiente, que en este caso va a ser 3. Para convertirla en fracción le ponemos 1 abajo, nos vamos a mover en el sentido del eje Y 3 unidades y en el sentido del eje X 1 unidad. Ordenada al origen, que es b, va a ser igual a 1 medio. Vieron que siempre para graficar el primer paso que yo tengo que realizar es, el primer punto me tengo que ubicar en la ordenada al origen del corte con el eje Y, acá. Pero en este caso es 1 medio. ¿Cómo hago? Yo acá tengo, por ejemplo, en este sistema de ejes, mi escala es cada 2 cuadraditos 1 unidad. Lo que tengo que hacer es fijarme 1 medio, por ejemplo, una estrategia puede ser a qué decimal corresponde. Si yo lo divido, esto me va a dar 0,5. Como para ver dónde me tengo que ubicar en el eje Y. Entonces, si acá tengo 1, 1 medio, que es la mitad, está acá. Entonces, mi ordenada al origen va a ser menos 1 medio, 1 medio, que sería 0,5. Ese es el primer punto. Luego, voy a tener que moverme una unidad en el sentido del eje X, o una unidad. Y voy a tener que subir 3 unidades en el sentido del eje Y. 3 unidades, o sea, 3 lugares. Pero yo estoy acá en 1 medio, en la mitad. Entonces, cuando yo subo una unidad, va a ser de mitad a mitad. ¿Ven? Yo acá, cuando llego a la otra mitad, hay una unidad. Cuando llego a la segunda mitad, otra unidad. Y en la tercera mitad, 3 unidades. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que según esta escala, una unidad van a ser 2 cuadraditos. ¿Ven? Subo una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Van en 1 medio, 1 en el sentido del eje X, 3 unidades en el sentido del eje Y. Y bueno, ahí unimos los dos puntos y se va a formar nuestra recta. Que les recuerdo que si no está el dominio restringido, siempre para todas solo para las funciones lineales se da esto. Siempre el dominio para todas las funciones lineales en la imagen va a ser de menos infinito a más infinito.